tal? En este video te voy a hablar acerca de las generalidades que tiene un multímetro. Un multímetro es un dispositivo que sirve para medir el voltaje, la resistencia, la corriente eléctrica de un circuito. ¿Cómo medimos la corriente? La medimos con este gancho. Por lo regular es más para corriente alterna. ¿Y cómo medimos el voltaje? Medimos con estas puntas de prueba. El gancho mide la corriente de un circuito. ¿Cómo lo hacemos? Solamente metemos el cable dentro del gancho y con eso es suficiente para saber cuánta corriente existe acá. Un error muy común que no se debe realizar es que sean dos cables y midamos la corriente de los dos cables al mismo tiempo. Muchas veces cuando es el mismo circuito sale la lectura a cero, entonces eso no se debe de hacer. El voltaje, si es un circuito monofásico, al menos aquí en México, nos dará 127 volts con estas dos puntas. Una punta va a la fase y otra punta va al neutro. No importa el orden porque son conductores de corriente alterna. Si fueran conductores de corriente continua o directa, este sería positivo y este sería negativo. Entonces recuerden, un instrumento como este, multímetro, en algunos países le llaman polímetro, mide diferentes variables: voltaje, corriente, resistencia. Es muy importante porque supongamos que tú tienes un foco y en este foco tú quieres que alumbre pues normal, pero tú cuando lo conectas ves que la iluminación baja mucho, no está alumbrando como tú esperabas. Puede ser una de las causas que no haya un nivel de voltaje suficiente. ¿Cuánto sería ese nivel? 127 volts, es lo mínimo que debe tener. Es lo ideal, perdón, es lo ideal. Pero ¿qué pasa si tú mides y te sale 100 o 105 o 110? No está funcionando con un buen voltaje. Pero ¿cómo vas a saber esa información si no tienes con qué medirlo? ¿Cómo más lo puedes medir si no con un multímetro? Ahora, ¿qué tal si tienes una protección, un interruptor termomagnético, aquí en México le dicen pastilla, o un fusible que se está quemando muy seguido? ¿Cómo puedes corroborar si ese circuito no tiene una sobrecorriente? Lo corroboras con el gancho. Mides la corriente del cable y checas si tiene una corriente para ese cable, una corriente aceptable. Si es un calibre 14, por ejemplo, máximo 15 amperes, pero por seguridad solamente 12, que es el 80%. Pero tú agarras el multímetro, mides cuánto hay y te sale 30 o 25 o 22. Se está pasando por mucho de los 15. Por eso tienes una sobrecorriente. Pero ¿cómo ibas a saber que había una sobrecorriente si no tienes un multímetro? Por eso son tan importantes los multímetros. En la lista de reproducción hay más videos acerca de cómo usar un multímetro.